Luego has estado planteando, creo, clínicas jurídicas. ¿Cómo es ese sistema? No planteando, sino que a mí me propusieron, porque es un proyecto de la Universidad Católica de Lima con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María, el doctor Oscar Uriola, me propuso para que me haga cargo de esa clínica. La clínica jurídica, la idea de la clínica jurídica es una idea norteamericana, creo que del juez Jerome Frank, desde los años 40, es exactamente la misma idea de lo que se realiza en los estudios de medicina, pero aplicada al derecho. ¿En qué consiste? En aprender el derecho asumiendo casos de la vida real. Eso ocurre también en los consultorios jurídicos que tienen algunas universidades. Se aprende derecho aplicando, resolviendo casos o defendiendo alguna de las partes. Pero el problema de la diferencia, digamos, con los consultorios jurídicos es que en las clínicas solo se eligen cierto tipo de casos. No es como el consultorio, que son todos los casos de las personas que acuden a pedir ayuda. En las clínicas, la condición es que sean de interés público. No importa, digamos, esa exigencia de que sean los casos de interés público no implica que sean de derecho público. No hay que confundir interés público con derecho público, porque también pueden ser asuntos de derecho privado si tienen una consecuencia o una importancia general. Por ejemplo, un caso de asunto privado puede ser un juicio de alimentos, pero el juicio de alimentos, si uno de los implicados o el denunciado en el juicio de alimentos es la Foquita Farfán, por ejemplo, entonces ese caso va a estar en oídos de todo el Perú, al menos de toda la gente que lee Ajá o la gente que lee el Popular, ¿no? Entonces, ese caso, con ser privado, tiene un interés público, porque en la medida en que la gente está pendiente de lo que le vaya a pasar a Foquita y cuánto va a pasar de alimentos y por qué y etcétera, y de hecho fue un problema, no se sabía cuánto podía pagar de alimentos una persona que en ese momento ganaba $60.000, ¿no? La mitad serían $30.000, ¿no? Etcétera. Entonces, el tema es interesante y la clínica lo consideró de interés público, y la clínica asumió la defensa de la esposa o de la compañera de la Foquita Farfán. Entonces, la otra diferencia con el consultorio jurídico es que en la clínica tienes que estudiar y tienes que discutir el caso. Por eso es que no se eligen muchos casos. Nosotros elegimos 3, 4, pero hay que estudiarlos a fondo, en grupo. Hay que consultar con todos los abogados que sean, digamos, los especialistas en la materia, y después formar tu propio criterio. ¿Lo llevan el juicio? Sí, lo llevamos el juicio. Puede ser también asunto administrativo, por ejemplo, la contaminación en Camaná, en Ocoña, ¿no? Por la instalación de una planta de pescado, ¿no? Ese es un problema de interés. ¿Presentas escritos, le haces el seguimiento? Si puedes, te presentas como parte. Si puedes, hablas con los perjudicados y les ofreces tu asesoría, que siempre la aceptan, ¿no? Porque ¿quién no va a querer tener una asesoría gratis? Entonces, como sea, tienes que involucrarte. La idea es que te involucres de verdad, que no haya nada ficticio, que sea todo a la franca, digamos, ¿no? Entonces, pero es como los defensores de oficio, como los abogados de los consultorios jurídicos gratuitos. Sí, pero en los consultorios, ya te decía yo, aceptas cualquier caso, tenga o no interés público. Puede ser muy privado, lo asumes para defender a una persona. Esa es una diferencia. Y la otra es que se supone, aunque esto yo creo que no funcionó bien en nuestra experiencia, se supone que el objetivo más importante no es ganar juicios ni participar en esos juicios, sino la idea es que los que conforman la clínica aprendan derecho de manera integral, no en base pues a las ideas legalistas o las ideas positivistas, sino con el paradigma del Estado constitucional de derecho, donde los valores son mucho más importantes, o la Constitución más importante que las normas legales. Esa es otra diferencia también, ¿no? Por eso es que, aunque se parece a la experiencia de los consultorios, en realidad es una experiencia mucho más rica y ha tenido éxito en muchos sitios. Lo que pasa que
el Banco Mundial te exige resultados. Y El eso es Banco lo que Mundial lo financia. el Banco Mundial financia, le exige ¿Cuánto paga resultados. por eso? En provincias nunca nos hablaron de eso porque eso lo tiene controlado la Universidad Católica de Lima. La Universidad Católica de Lima jamás nos dio un solo centavo y nosotros asumimos la clínica sin cobrar un solo centavo y es, lo cual es muy sacrificado porque los estudiantes que la conforman tienen que perder clases, tienen que estudiar más que los demás. Pero si es un proyecto del Banco Mundial, debe haber fondos. Seguramente que hay fondos y seguramente que esos fondos son administrados por la Universidad Católica de Lima, ¿no? Porque ellos eran el contacto con nosotros, ellos vinieron a plantearnos el problema y nunca nos hablaron de dinero. A mí se me prometió que se me iba a pagar como una hora más de dictado, lo cual nunca se cumplió.